visto una serie de eventos en el pasado donde ha habido ataques armados. Periodista Anabel Hernández, le recuerdo suscríbase al canal de YouTube. Usted nos puede ver desde las 6:30 de la mañana en Hermosillo, en el canal de YouTube, en Facebook, por supuesto. Suscríbase a nuestra fanpage en proyectopuente.com.mx. Se va a subir a su carro, póngale el 88.1 FM, la voz del Pitic, para entender, para estudiar el perfil de Omar García Harfuch, quién es también y cómo o hacia dónde va el gobierno del presidente después del ataque al corazón, ojo, al corazón de la seguridad o al corazón del país en la Ciudad de México, o ya le dimos a usted la crónica el viernes pasado al instante, y ahorita seguiremos también con otros análisis con Sandra Romandía, Oscar Barmen, pero es muy importante escuchar a Anabel Hernández. ¿Quién es Omar García Harfuch, que desde el 2008 al 2012 estuvo de coordinador de seguridad en la Ciudad de México? Platícanos, Anabel, te saludo con gusto, buenos días. Bueno, ¿qué tal? Buenos días y buenos días al auditorio. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el perfil de Omar García, si te parece? Es decir, sus cartas, o bien, si gustas, por el ataque. ¿Qué opinas primero del ataque en el corazón del país, Anabel? Mira, me parece que estamos en una situación muy delicada, donde hemos visto esta película ya antes. Hemos visto una serie de eventos en el pasado donde ha habido ataques armados, desapariciones, masacres, donde las autoridades nos han contado una historia y donde después, cuando los periodistas investigamos, descubrimos otros. Por eso yo creo que en este momento dar como héroe y dar como al señor García Harfuch y dar como hecho que ha estado el Cártel Jalisco Nueva Generación, a mí, de acuerdo a toda la información que he estado obteniendo a través de diversas fuentes de información a lo largo de este fin de semana, es una cosa que yo no podría repetir. Me parece que las autoridades se han precipitado. El primero en precipitarse es el propio García Harfuch, que está ahí en el hospital casi en plena cirugía y ya está mandando tuites a través de su equipo para que digan, acusando al Cártel Jalisco Nueva Generación. Todavía no hay una investigación donde un ministerio público, una averiguación previa, un juez diga, sí, esto fue así. Todavía ni siquiera como ciudadanos tenemos la reconstrucción total de los hechos, de realmente a qué hora sucedió, cuándo sucedió, en qué calle sucedió. Tenemos pedazos de historia que el gobierno, o el gobierno capitalino muy en particular, ha sumado y ha votado, ha lanzado allá a la opinión pública, y yo siento y escucho a muchos periodistas y muchos comunicadores repitiendo las historias del gobierno como en el pasado, como aquella historia oficial de lo de Tlatlaya, como aquella historia oficial de lo de Apatzingán, como aquella historia oficial de lo de los estudiantes, sin siquiera los periodistas preguntarse si esto es verdad o no, o qué sustento tiene. Si fuera realmente el Cártel Jalisco Nueva Generación el que hubiera cometido ese atentado, estaríamos hablando de que el Cártel Jalisco Nueva Generación, que según el gobierno americano y el propio gobierno de México, es uno de los más poderosos de México. Incluso el gobierno de Estados Unidos dice que el Cártel Jalisco Nueva Generación ahora está compitiendo en poder con el Cártel de Sinaloa, que sigue siendo el cártel más importante, pero que ahora el Mencho tiene tal poder de fuego, de logística en traficar drogas, que está a ese nivel, un cártel de ese nivel, que ya nos ha mostrado en el pasado, que es capaz de bajar a tiros a un helicóptero. Pues no sé cómo podría haber cometido una serie de errores de primaria en cualquier tipo de emboscada de narcos a un funcionario público o a cualquier otro tipo grupo rival. El propio señor Harfuch, en su propia dinámica cotidiana, si era verdad, como dice el gobierno, como ha dicho Alfonso Durazo, que había amenazas previas del Cártel Jalisco Nueva Generación. Yo tuve escolta, yo viví en la Ciudad de México y tuve escolta. La escolta cambiaba todos los días. La dinámica no siempre pasaba por la misma avenida.
Incluso a veces ni siquiera yo no podía dormir en la misma casa. Entonces, cuando alguien está sujeto a una amenaza, imaginemos, del cártel Jalisco Nueva Generación, que ya ha tirado helicópteros y sigue la rutina de siempre, solo sin ninguna escolta de avanzada y solo con una escolta a la retaguardia, una serie de sicarios que se supone que están arriba de un autobús, de un camión de estos rotulado con Carso, y que están disparando, se supone, del cártel Jalisco Nueva Generación, repito, porque esa es la historia que el señor Harfuch mandó a decir, y ahora el gobierno trata de, pues, yo no he escuchado una versión concreta del gobierno, pero la jefa de gobierno trata de poner a este policía como un héroe, ¿no? El punto es que, ¿cómo un grupo de sicarios que se da la fuga de haber atentado contra un jefe policíaco, da la fuga sin tener armas? Y cómo el gobierno de México, la Ciudad de México, puede detener a 12 sin que haya habido una masacre allí, una disparatoria. No, hay una serie de elementos realmente que sin yo llegar en este momento a ninguna conclusión, me parece que estamos justamente en ese momento, en hacer las preguntas sin llegar a ninguna conclusión, pero mucho menos el gobierno puede dar por sentado una versión que no está probado a través de pruebas periciales. Después vemos escenas del crimen, en los medios de comunicación han circulado diversas fotografías de la escena del crimen, todavía cuando no estaba acordonado en la zona, y vemos a un fusil que en un momento, que en una foto tiene una bala, un disparo ahí atorado en la caja de recarga, y en otra foto, el mismo fusil, la misma escena de crimen, ya no está ese cartucho atorado. Eso significa que alguien estuvo ahí manipulando la escena. ¿Por qué? O el cartucho estaba o no estaba. Y ya lo habíamos visto, de verdad, en cuestiones, por ejemplo, como Tlatlaya, los compañeros de Square y otros de AP hicieron un trabajo magnífico, justamente basado en fotografías, viendo toda la serie de inconsistencias en los hechos y de la versión que se estaba contando. Entonces, yo lo único que pienso que es importante es, pues, antes de sacar ninguna conclusión, investigar a fondo y bueno, habrá tantos testigos de lo que pasó, ¿no? Otra cosa que me sorprende, que me parece realmente inverosímil, es que si uno ve uno de estos videos del C4 que el gobierno ha divulgado, el propio gobierno ha divulgado, uno ve que en medio de la balacera está el camión donde se supone dispararon al señor García Harfuch y a su escolta, y está por otro lado, justo al lado, un camión de pasajeros, un camión de autobuses, un camión público de transporte público de la Ciudad de México con las luces encendidas. Y no hay ningún muerto ahí, y no hay ningún herido. ¿Y qué pasó con los pasajeros? El camión en el video se ve que tiene las luces encendidas, al menos tendría un chofer, estaríamos de acuerdo en eso, no es que se estacionen los autobuses de pasajeros en la noche ahí en la Ciudad de México en la avenida Paseo de la Reforma. Entonces, ¿qué pasó con esos testigos? A mí como periodista y como ciudadana me gustaría que el gobierno de la Ciudad de México fuera totalmente transparente en estas investigaciones y que nos informe, que transparente los testimonios, porque antes de cubrir de gloria a un hombre que tiene un pasado controvertido, el señor García Harfuch, por decirlo menos, como policía tiene un pasado controvertido, que es, por supuesto, terrible que le haya sucedido esto, y no hay cosa que lo justifique, y debe de haber justicia y claridad. Estos hechos tampoco significa que en automático se le limpia la carrera controvertida que el señor ha tenido a la sombra de García Luna. Él llegó a la Policía Federal inmediatamente a un mando superior, a un mando de coordinación estatal de la Policía Federal en la Ciudad de México del 2008 al 2012. Y esos cargos, de este cargo, él dependía totalmente. Su jefe directo era Luis Cárdenas Palomino y Genaro García Luna, los dos acusados en Estados Unidos de tráfico de drogas. Estamos hablando que el señor García Harfuch también ha sido señalado claramente en las investigaciones sobre el caso de la desaparición de los estudiantes, porque él era el responsable de la coordinación de la Policía Federal en Guerrero en aquel momento.
y sabemos que ya está comprobado, no solo por mis investigaciones, sino también por investigaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ahora de esta nueva administración pública, que hubieron policías federales de Iguala, de Guerrero, que participaron en la desaparición y ataque a los estudiantes. Hola, si estudias inglés pero todavía no lo hablas, espera un segundo y escucha esto. Hay 3 principios. Estamos hablando de una situación de un personaje con un perfil delicado, que por supuesto no justifica, repito, lo que sucedió. Se debe llegar con claridad a la verdad de los hechos, pero pues con todos estos elementos tendremos que ser cautos. Entonces, ¿qué seguiría, Anabel? Como dices tú, estos elementos que pones y que exactamente dan otra perspectiva de la situación. Él, desde el que sufrió el atentado, tuiteó, a mí también me llamó la atención al instante, ¿no? Y dio con... ¿Cómo podía saberlo? Sin investigación de forma. Se pararon a saludarlo y dijeron, somos el Cártel Jalisco Nueva Generación, y empezaron a disparar. Porque incluso, aunque hubiera habido la amenaza, y debo decir a tu auditorio que de acuerdo a la información que yo he obtenido, si hubo en días previos una amenaza contra funcionarios públicos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de parte del Cártel Jalisco, de acuerdo a versiones sólidas dentro del propio gobierno federal. Pero estas amenazas estaban principalmente focalizadas contra Marcelo Ebrard, que fue el que firmó la extradición del hijo de Menchito a Estados Unidos, del hijo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, y contra Santiago Nieto, que es el hombre de las finanzas, el hombre de la unidad de inteligencia financiera, que vaya que le ha dado golpes fuertes a Cártel Jalisco Nueva Generación, congelando sus cuentas bancarias, que es mucho más fuerte que cualquier disparo que se le haya podido dar a alguno de los líderes del cártel. Entonces estamos hablando que, de acuerdo a la información que yo obtuve, es eso. Es un automático. Nos da la ecuación y en automático podemos concluir que entonces lo que pasó el viernes fue el Cártel Jalisco Nueva Generación. Yo ahí me detendría y ahí pensaría que se requieren más elementos. Sería interesante, por ejemplo, conocer los testimonios de los detenidos, las actas médicas, de los certificados médicos. Recordarás que en el caso de los detenidos de Iguala, pues muchos confesaron, sí, yo lo hice, pues porque habían sido brutalmente torturados. Sí, porque entonces, encarcelaron la propia imputación, autoimputación, ni siquiera es suficiente. Se requieren pruebas de radisonato de sodio, es decir, ciertas personas detenidas tenían rastros de pólvora en sus manos. Se requiere saber realmente las autopsias de los 2 escoltas de Harfuch, que ese es un dato duro, cierto, que sí murieron. Necesitamos saber a qué distancia fueron los disparos, si fue a corta, a larga distancia, y eso incluso de qué calibre era el disparo, ¿no? El arma que le disparó, de qué calibre son las heridas, las 3 heridas que tiene en el cuerpo el señor García Harfuch, a qué distancia se realizaron. Todo eso es importante para entender la mecánica de los hechos y entonces entender bien en cuestión de transparencia, y además porque es una situación muy delicada. Si es el Cártel Jalisco Nueva Generación realmente, entonces el gobierno tendría que tomar una actitud totalmente diversa a la que en este momento está tomando, debo decir, ¿no? Entonces, es ahí donde genera la duda, todavía la interrogación, y me parece que como periodistas cuestionar las cosas, ese es nuestro trabajo, no repetir las versiones oficiales en automático, sobre todo cuando no son completas, ¿no? Cuando faltan huecos en la historia, ¿no? El gobierno capitalino nos quiere vender un rompecabezas pues con 3 piezas y no vemos todas las demás piezas. Anabel, a ver, varios puntos. El primero, bueno, son 17 personas las que han sido detenidas, ¿no? Obvio, tienes la información. Están encarceladas 17 agresores. Sí, yo me refiero que ese primer día, casi en automático, detuvieron a 12.
Habían pasado pocos minutos de que Claudia Sheinbaum había informado de este atentado cuando ya había detenidos. Sí, a esos 12 detenidos en particular me refiero. Y también a los otros, porque si participaron deben de tener aún los rastros de pólvora, queda durante todavía varias horas. Y según, sí, obvio, nomás para ampliar la perspectiva, son 17 y claro, los 12 del momento. La información entonces que tú tienes, Anabel Hernández, es que las amenazas que había o hay todavía son en contra de Marcelo Ebrard, ojo, o por haber firmado la extradición del Menchito y contra Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda por el bloqueo de cuentas al cártel Jalisco o Nueva Generación. ¿Ellos están amenazados de acuerdo a tu información? Sí, esa información la tengo yo corroborada. La tengo corroborada. En tus informes... Eso en automático, repito, no puede dar como conclusión como lo hizo el señor Harfuch. Todavía estaba en el hospital y lo van a intervenir y ya había dicho es el cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, pues a lo mejor tiene información que no ha compartido con la audiencia. Y si él estaba realmente amenazado directamente, pues la falla en su escolta es gravísima. Lo cual me parece extraño cuando un funcionario público es realmente amenazado por un cártel de esta manera y realmente piensa tiene el temor fundado de que esta amenaza puede cumplirse, pues toma todas las medidas de seguridad. Yo conozco gente que se maneja en estos niveles de seguridad y te diría que al menos tienen 3 vehículos de escolta. Uno que va de avanzada, muy de avanzada, y peina toda la zona. Otro que va de media avanzada, adelante del vehículo del escoltado. Y otro que va en la retaguardia. Al menos. O sea, Omar García Harfuch no tenía amenazas del cártel Jalisco, de acuerdo a tu información. La información que yo tengo es que estaban centralizadas en estos funcionarios públicos que he mencionado. Sí, me queda claro, Marcelo Ebrard y Santiago Nieto, pero Omar García Harfuch, ¿no tienes información que haya sido amenazado por esta célula? No, yo no tengo la información. No sé si haya estado o no, pero no lo tengo. Pero independientemente que si hubiera estado él o en general todo el gobierno, eso de nuevo no significa que en automático fue el cártel Jalisco Nueva Generación. Y repito, yo pienso que aún nos falta estas dudas. O sea, esto ocurrió el viernes. En un país, en un sistema de justicia serio, formal, civilizado, no se hacen conjeturas de esta manera. Como autoridad. Decir, ya fue esto, y fue así, y fue en represalia por el magnífico trabajo. Pues no lo sabemos. Yo lo único que quiero enfatizar es en eso, que aún no lo sabemos. Y que es necesario saberlo, porque lo que sí sabemos es que tres personas murieron ese día. Sí, totalmente. Y es un homicidio y se debe saber qué fue lo que pasó. Totalmente. Anabel, se me atraviesa un corte, tengo otra pregunta que hacerte. ¿Me puedes esperar? If you're serious about your business, you need to build systems. And you have to find a great tool like Monday.com to do it. Sí. Gracias. Estoy con Anabel Hernández. Ojo con lo que está dando a conocer. Es sumamente importante lo que está dando a conocer la periodista y escritora. La información que tiene confirmada es que las amenazas que hay, son en contra de Marcelo Ebrard, el titular de Relaciones Exteriores, por haber firmado la extradición del Menchito, y contra Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que ha bloqueado las cuentas de esta célula. Es la información que tiene corroborada. Y también dice Anabel Hernández, ojo, no es tiempo de concluir quién fue o quién está detrás del atentado contra Omar García Harfuch. Bueno, o más bien, se debe de hacer una investigación. Está muy interesante lo que está diciendo. Vuelvo con ella para saber pues hacia dónde vamos, porque también ha declarado se están combatiendo con policías cuestionados, ojo, en el pasado, a la delincuencia en el presente. Volvemos.
Estoy con la periodista y escritora Anabel Hernández, para quien se va conectando, para quien va llegando, para quien va aprendiendo la radio, para quien va de alguna manera ingresando a Proyecto Puente. Es muy importante lo que está diciendo Anabel Hernández, a quien la tengo en la línea, y le agradezco que nos espere, pues los patrocinadores también tenemos que cumplir con ellos. Anabel Hernández, para darle manera de resumen, está diciendo, es muy pronto, se han precipitado las autoridades a nivel nacional, y sobre todo también el mismo Omar García Harfuch, el jefe de la policía de la Ciudad de México, quien me está dando un perfil también de su pasado. Fue coordinador de seguridad en la Ciudad de México del 2008 al 2012, trabajó al lado de Genaro García Luna, también me está diciendo Anabel Hernández, fue representante o delegado federal de la Policía Federal, se puede decir, en Guerrero, cuando ocurrió lo de la desaparición de recuerda usted, de los normalistas de Ayotzinapa. Los mismos padres de familia incluso también lo señalan, y me está diciendo Anabel Hernández, ¿cómo es posible que desde el hospital está tuiteando tras ser atacado sin haber una investigación de por medio concluyente, probada? Cuestiona Anabel Hernández y da los elementos en torno al ataque. Y también me dice, las amenazas que tengo confirmada que había son contra el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por haber firmado la extradición de Menchito, y contra Santiago Nieto, el director de la Unidad de Investigación Financiera de Hacienda, por el bloqueo de las cuentas del cártel Jalisco Nueva Generación. A manera de resumen, Anabel Hernández, ¿me quieres agregar algo más al respecto? Si no, para hacerte otra pregunta del tema, Anabel. Bueno, no, nada más para comentarte. El señor nunca ha sido coordinador de seguridad pública en el Distrito Federal. Fue coordinador de la Policía Federal en el Distrito Federal. No es que él haya tenido una carrera suya, única, ahí en la Policía Capitalina. No, esta es la primera vez que él está en la Policía Capitalina. Él, toda la parte de policíaca que vivió fue al inicio con García Luna, de 2008 a 2012, y después, pues, con tantos otros policías corruptos de la gente de García Luna que se quedaron ahí en la Policía Federal y que tuvieron ascensos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, García Luna viene de ese equipo y fue favorecido de ese equipo, de esa red que ahora sabemos estaba vinculada al cártel de Sinaloa, de acuerdo al juicio del Chapo Guzmán, de acuerdo a las acusaciones de Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, que revelé hace poco tiempo que era también colaborador de la DEA y del FBI, y bueno, y de acuerdo a las propias imputaciones que se le hacen ahora a García Luna en Nueva York. Era un grupo de policías corruptos, y Harfuch creció, se hizo, tuvo el poder, tuvo todas las prerrogativas por parte de este grupo. ¿Y sabía todo eso el gobierno del presidente, o a lo mejor Claudia Sheinbaum? Recuerdo que tú fuiste de las voces cuando a él le tomaron protesta, tú fuiste, de hecho lo señalaste. Lo que me estás diciendo también lo recordaste, Anabel Hernández. Es correcto, y creo que lo que mencionas es importante, porque a lo mejor la gente dirá qué periodista tan insensible o qué oportunista, y no es así. Yo esto que he dicho el señor Harfuch lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. No es una cosa que diga nueva, y yo me siento obligada pues a ser congruente con lo que he dicho. Y sí, es terrible lo que ha sucedido el viernes, pero eso no borra el pasado del señor Harfuch, eso no borra lo que su expediente como policía. Y yo creo que las autoridades también saben todos estos elementos, ¿no? Es decir, o sabían, por supuesto. Es decir, cuando tú ingresas a alguien en el gabinete, hay un currículum de por medio, Anabel. Pues absolutamente. Aquí el tema es quién se lo propuso a la señora Sheinbaum, porque lo que yo sé, de acuerdo a la historia, porque yo vengo investigando al señor Harfuch desde algún tiempo. Uh-huh. Y bueno, espero pronto poder tener más información que estoy recabando, etcétera, etcétera, incluso a través de la transparencia, etcétera, etcétera. El punto es que Harfuch es el que, repito, él estaba como encargado de la Policía Federal
Él en Guerrero era el responsable, como tú dices, sí, una especie de delegado, de representante, de jefe de toda la Policía Federal en Guerrero, 2013, 2014 y 2015. Él de 2014 al menos 2016, finales de 2016, él nunca presentó ni siquiera una sola declaración ministerial de qué pasó en Iguala, y debieron haberlo llamado a declarar, y nunca lo llaman a declarar. Y después, ¿qué es lo que sucede? En 2016, cuando Tomás Herón, el encargado de la Agencia de Investigación Criminal, revienta justamente por el caso Ayotzinapa, y tiene que ir, el señor Enrique Peña Nieto tiene que sacarlo porque ya era un escándalo, porque ya era probado, había videos que había manipulado la escena del crimen. Yo he señalado al señor Tomás Herón desde el inicio de mis investigaciones de 2014 que él estaba manipulando la investigación sobre el caso de los estudiantes. Quien sustituye al señor Tomás Herón en la Agencia de Investigación Criminal y quien le toca continuar con las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa es el señor Omar García Harfuch. Y recordemos que en sus investigaciones, pues no es que él haya descubierto ni haya imputado al señor, a su amigo, porque Tomás Herón también es del grupo de Genaro García Luna. Están mis libros, Los cómplices del presidente y Los señores del narco y La verdadera noche de Iguala. Tomás Herón también era de aquel grupo. Y bueno, cuando Harfuch lo releva en la Policía Federal, en la Agencia de Investigación Criminal, no lo toca ni con el pétalo de una rosa. No es él quien pide a la autoridad, aquí hay elementos para que al señor Tomás Herón le giren una orden de aprehensión. No, es hasta ahora, esta administración, con el nuevo fiscal que se ha dado esta orden de aprehensión contra Tomás Herón, pero el señor Harfuch, mientras estuvo ahí, pues prácticamente fue como cuidando las espaldas, porque no hicieron nada, no avanzaron en nada. El señor Harfuch continuó con la Agencia de Investigación Criminal, y esa Procuraduría General de la República continuó con aquella falsa versión de el presidente municipal y unos cuantos policías corruptos. Ahora sabemos que no es así, está comprobado, el propio gobierno lo ha dicho ya en esta nueva administración, que fue una manipulación de toda la investigación. Bueno, el señor Harfuch fue parte de esa manipulación, no solo desde el día de los hechos, que era el responsable de la Policía Federal en Guerrero, sino después. Entonces estamos hablando de un perfil pues muy controvertido, muy cuestionado, por decirlo menos. Y como tú recordabas, cuando él es nombrado en este nuevo cargo como jefe de la policía en el Distrito Federal, los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos y de los sobrevivientes levantaron la voz y dijeron: esto no puede ser, el señor debe ser investigado seriamente por el caso de desaparición de los muchachos y no estar siendo cobijado con este manto de protección con este nuevo cargo que le están dando. Y la pregunta entonces es: ¿por qué con esas cartas credenciales, con ese perfil, fue colocado? Es decir, esa es la pregunta que deberían de contestar las autoridades. No recuerdo qué dijeron en ese momento. Recuerdo tu voz, sí, que señalaste, recuerdo a los padres. Entonces, ¿por qué, si tiene esos resultados o los no resultados, aún así pues está en el cargo, o con todo esto que nos estás describiendo, Anabel? No sé si me quieras contestar para pasar a la otra pregunta. Justamente por todos estos antecedentes y por todas las cosas, por decirlo menos, extrañas que se ven en estos videos de las cámaras del C4 de lo que pasó el viernes, por la manera extraña, por decirlo entre comillas, en que actúan estos supersicarios del supercártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Pues todas estas cosas hacen uno pensar que es mejor mantener la cautela. Por ejemplo, otro dato que me parece importante compartir con tu audiencia: los medios de comunicación han dicho, no, pues es que era una zona residencial, era una zona pues donde hay solo casas. No es verdad. Toda esta zona donde ocurrió justo el ataque contra este funcionario público, ahí en el corazón de las Lomas, ahí en la Ciudad de México, está llena de embajadas. Ahí viven los embajadores de la mayor cantidad de países de la Unión Europea, etcétera, etcétera. De Francia, de ahí están ahí.
Y justo por esa razón, porque hay una gran presencia de los, no me refiero a oficinas, de los domicilios, de las casas de las residencias, se llama así, residencias de los embajadores, residencias oficiales. Es por eso que hay tanta seguridad. Hay un montón de patrullas por la zona. Uno va a cualquier hora de la madrugada incluso y uno ve siempre circulando patrullas justamente por eso, porque están las embajadas y les dan esta protección. Hacer un atentado en el corazón de las lomas, donde hay una serie de embajadas y donde estás viendo, si tienes un dedo de frente y ojos, que está circundado por embajadas y por patrullas que están todo el tiempo ahí, hacer un atentado así, pues me parece muy sospechoso, muy extraño. ¿Y qué con las amenazas hacia Marcelo Ebrard y Santiago Nieto o Anabel? Es decir, ¿qué más nos puedes decir al respecto? Porque pues esto va a seguir y bajo esos también cuestionamientos que tienes al atentado, exacto, todos dijimos, oye, fue en el corazón, fue en una zona de mucho poder económico, de mucha presencia política, de mucha diplomacia internacional, exactamente, y bajo estos rasgos también en que se llevó a cabo. Y en medio de todo esto, ¿qué con las amenazas de Marcelo Ebrard y Santiago Nieto que el gobierno no ha dado a conocer? De hecho, es la primera vez que escucho en voz tuya, por supuesto, esto, Anabel. Bueno, yo en la Ciudad de México lo he visto publicado en un par de columnas, pero independientemente de esto, de las amenazas, incluso hay un columnista suma a Alfonso Durazo como uno de los que estaría amenazado. Yo solo puedo hacerme responsable de la información que directamente corroboro, ¿no? Claro. O que directamente intento corroborar, investigar. Entonces, lo que te puedo decir es que la información que yo tengo corroborada, incluso es sobre esto, es que es Marcelo Ebrard y el propio Santiago Nieto, por estas razones, que son razones, habrá que decir, pues muy recientes y sólidas, ¿no? En el sentido, sí, firmó la extradición, y el otro sí, hace pocas semanas les aseguró todas estas cuentas bancarias, ¿no? ¿Qué tendría que hacer el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Anabel Hernández, en medio de todo esto? ¿Crees tú? Mira, eso, repito, es una situación muy sensible. Sí, totalmente, por todo es un homicidio de 3 personas. Uh-huh. Es un acto, pues sí, un poco de terrorismo, ¿no? Porque hacer estas balaceras en medio paso de la Reforma, cuando hay camiones de transporte público, era una hora ya donde la gente circula. A esa hora la gente comienza a movilizarse a sus trabajos, etcétera, etcétera. No diré escuelas porque las escuelas están cerradas, pero a sus trabajos, etcétera, etcétera. A mí me sorprende que no haya más muertos. Casi no lo puedo creer porque por la mecánica que dice el gobierno de hechos que ocurrió y por la hora que estaba, y al menos por ese autobús de pasajeros que estaba ahí enfrente del ataque, no, casi a la misma casi altura que el vehículo del señor Harfuch, me parece increíble, pero es un asunto que el gobierno debe ver con mucha calma y no dejarse atrapar por la emoción, los sentimientos que tal vez la señora Sheinbaum puedan tener en este momento a flor de piel porque su colaborador muy cercano ha resultado herido. Debe mantener más bien la cabeza fría y esperar a las investigaciones y no hacer pronunciamientos en este momento. Por supuesto sí de condena lo que pasó porque debe de condenarse, pero no sacar conclusiones de si uno es héroe o fue por su maravilloso trabajo o si fue consecuencia de las amenazas de cártel de Jalisco Nueva Generación, porque aún no lo sabemos. Aún no sabemos el móvil. El tema es eso, no sabemos el móvil y ya están encontrando culpables y están catalogando a un funcionario público como héroe. Yo sé que la comparación puede sonar tal vez un poco dura y yo admito que como he visto muchas veces esta película, no quisiera volver a verla. Tú recordarás cuando fue asesinado Edgar Millán.
el coordinador de la Policía Federal, regional de la Policía Federal. Sí, en la Ciudad de México también. Que era del equipo de García Luna. En la Ciudad de México ¿Sí? también, en un vecindario, sí. Sí, en un vecindario. Le hicieron homenaje de héroe. Y dijeron que había sido asesinado porque era un gran héroe, por su grandísimo y maravilloso trabajo como policía. Ahora, yo ya había señalado ya en mi libro Los Señores del Narco que no era por eso, sino que era porque estaba en esa red de corrupción. Es decir, sí lo asesinaron, es verdad, eso es un hecho, está muerto, pero no era porque fuera un gran héroe o por los grandes golpes que dio la delincuencia organizada, sino una represalia del crimen organizado porque no había cumplido sus pactos. Yo lo había señalado en mi libro Señores del Narco, y en el juicio contra el Chapo Guzmán llevado a cabo a finales de 2018 y principios de 2019, testigos narcotraficantes lo ratificaron. Fue asesinado pues porque quería cambiarse de bando. Entonces, ante estos escenarios, donde policías con dudosa reputación, alguien súbitamente, en automático, los quiere convertir en héroes, borrando, incluso cambiando la historia de sus propias hojas de servicio como policías, pues bueno, me parece que eso no es sano ni para el señor Harfuch, ni para la sociedad, ni para nadie. Lo que es sano es la verdad y que se digan las cosas como son, ¿no? Entonces me parece que yo lo que recomendaría al gobierno es ser muy cautos y más bien investigar los móviles y quién hizo y quién organizó este atentado. Además, sí, terrible, porque es muy aparatoso, es muy teatral, por llamarlo de algún modo, y si lo ves en el autobús, el camión rotulado con Carso, y si lo ves, la calma con la que los sicarios de Cártel Jalisco Nueva Generación, supuestos, ¿no? Están combatiendo contra el policía que tienen que asesinar. Están ya circundados por la policía del DF, porque además llegaron simultáneamente a la policía, de acuerdo a las cámaras de seguridad que yo estaba viendo, llegaron de manera simultánea. Llegan los sicarios y llegan los refuerzos de la policía capitalina. Y en vez de que estos hombres que están en este camión Carso, corriendo, casi saltándose del camión, corran con sus armas para proteger su vida, se bajan del camión con una calma, casi, si tú lo ves el video, platicando entre ellos, como pues, vamos a tomar los chilaquiles o nos tomamos un café, ¿no? De una manera absolutamente que no corresponde a unos hombres que pues están participando, se supone, en un atentado pues muy importante para la organización criminal y que están circundados por la policía capitalina, ¿no? Entonces hay una serie de elementos que realmente no son normales, y yo creo que el gobierno, el propio Andrés Manuel López Obrador, si bien es cierto que estas amenazas del cártel existieron, que no sean un distractor o que puedan ser utilizadas como una ecuación así sencilla para explicar lo que pasó el viernes, porque me parece que todavía nos faltan elementos para llegar a una conclusión así. Sí, sin duda, por todos los elementos que pones a debate. Y sobre las amenazas, entonces, porque el presidente, ¿viste el mensaje del presidente? Él dijo: no nos vamos a intimidar, sí tenemos miedo, pero no somos cobardes, no le vamos a declarar la guerra a nadie, pero sí vamos a actuar, Anabel, es decir... Es lo que ha dicho el presidente. Entonces, para concluir, tenemos dos casos. Uno, entonces, primero investigar bien quién hizo, por qué lo hizo, por qué ocurrió toda esta atmósfera de dudas que pones a debate y que vienen a cambiar mucho la perspectiva de las cosas. Pero la otra cosa, tenemos también una amenaza real corroborada contra Santiago Nieto y Marcelo Ebrard, y una lucha que se está dando. Son ya dos elementos que corren aparte, porque no tenemos ahorita elementos para decir que fue un cártel determinado el que fue contra Omar García Harfuch. Vaya dilema en el que está el gobierno federal, porque también, ojo, hubo muertes. Todo lo que me estás diciendo, pero hubo muertes, hubo escolta, una persona inocente, una escolta, un policía, hubo muertes con todo esto, Anabel, también, vaya. Absolutamente, por eso hablaba, es un triple homicidio que se debe de esclarecer en todas sus formas, y todos los responsables y los móviles que originaron el ataque. Y repito,
y no quiero ser abogada del diablo, pero me parece que es muy claro lo que yo estoy señalando. Sí. Una cosa es que hayan habido las amenazas y otra cosa es que alguien quiere utilizar esas amenazas para disfrazar un ataque, las motivaciones de un ataque, a eso me refiero, porque el ataque existió, lo hemos visto, ¿no? 3 personas muertas, ¿no? Bueno, no lo vimos, pero sabemos que murieron 3 personas. Bueno, lo que es importante es que esa amenaza que era real no disfrace u oculte lo que pudiera ser otra razón del atentado contra García Harfuch. Eso es lo que estoy planteando. Eso es el corazón del planteamiento que estoy haciendo. Que una cosa no automáticamente oculte lo otro. Sería importante realmente llegar a la conclusión de si una cosa efectivamente derivó en la otra, o si no. Que se diga la verdad, pues, es decir, es lo que nos estás diciendo. Pues, Anabel, te agradezco mucho, en verdad, como siempre, tú sabes, se queda el espacio abierto y damos seguimiento a lo que pues se vaya desenvolviendo, porque estamos frente ya a hechos que no pudiesen estar vinculados y, como dices, exacto, no precipitarnos, no, ¿por qué desde ese momento se señaló a supuestos autores intelectuales de algo que todavía no se ha llevado a cabo mediante investigación criminal, ministerial, mediante un juez? Eso es muy importante lo que estás diciendo, Anabel Hernández. Gracias y buenos días. Gracias a ustedes, y si me permites, quisiera compartir un correo electrónico que he creado justamente sobre este caso, porque me parece que en este tipo de casos, en mi experiencia como periodista de investigación y en escenarios como el de Paseo de la Reforma, donde debió haber habido tantos testigos o tantas cámaras de seguridad de las propias embajadas o de particulares que viven en la zona o de personas que iban caminando o de las personas que iban en el autobús, este tipo de casos, para tener una mayor objetividad y que no sea, porque además es un conflicto de interés que la propia policía se investiga a sí misma, ¿no? Lo ideal sería que un ente diverso al gobierno capitalino hiciera la investigación, así estaríamos seguros de que no hay ningún tipo de, no se vicia la investigación para llegar a una conclusión de la que ya han llegado incluso antes de que inicie la investigación. Entonces yo he creado este correo electrónico para estar abierta a cualquier información que algún testigo haya tenido sobre los hechos. Y este correo es anabelhernandezlomas@gmail.com. anabelhernandezlomas@gmail.com. Que es todo tu nombre y apellido, pues, ¿no? Los 2 apellidos. Sí, y Lomas, donde ocurrieron los hechos. Ok. Anabel Hernández Lomas, así pegado. Sí. Anabel Hernández Lomas @gmail.com, para quien tenga información al respecto. A quien quiera compartirlo, le das la garantía de anonimato, me imagino, obvio. Incluyendo los detenidos, que sería importante saber en qué condiciones están detenidos. A los detenidos, muy bien. Entonces, quien quiera proporcionar, ojo, lo que está diciendo para cerrar aquí Anabel Hernández en Proyecto Puente, quien tenga información del atentado de la semana pasada. Hola, somos una plataforma de diseño web llamada Dura. Así se ve nuestra plataforma. Y esto es lo que... contra el secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Por favor, escribir Anabel Hernández Lomas @gmail.com. Anabel, gracias, como siempre, un placer el platicar contigo. Buenos días. Un abrazo. Anabel Hernández, suscríbase al canal de YouTube de Proyecto Puente. Usted nos puede escuchar desde las 6:30 de la mañana. Estamos en vivo desde Hermosillo, Sonora. O bien hacerlo durante